quiero aprovechar este tiempo precioso para poder hablar de algo que no he desarrollado, algo que creo que nos va a ayudar muchísimo. Siempre trato de utilizar un texto o trato de utilizar un concepto básico y en base a eso construir un mensaje. Quiero hablarle en esta mañana de algo que tiene que ver con el carácter. Diga conmigo carácter. Quiero hablarle del carácter. El apóstol Pablo tenía una debilidad. Usted sabe que todos los hombres tenemos debilidades, ¿no? Y Pablo era un hombre que parece perfecto, realmente extraordinario, tremendo hombre que hasta el día de hoy nos guía a través del diseño del Evangelio mundial. Pero él mismo, por su propia boca, él nos menciona de que él tiene una debilidad. Y una de las debilidades que tiene Pablo, porque quizás a lo mejor tendría alguna otra, pero una de las mencionadas y quedan mencionadas o plasmadas para que nosotros entendamos su carácter, era con los religiosos. Él lo describe de una forma tan grande, pero tan gloriosa, para que de alguna manera no transmitirnos a nosotros su debilidad, ¿no? Porque él dice, un mensajero de Satanás me abofetea de tiempo en tiempo. Lo dice de tal forma que él no va a decir directamente quién es el mensajero de Satanás. Pero él dice, un mensajero de Satanás me abofetea de tiempo en tiempo. Luego él deja entrever, solamente gente entendida lo puede ver, de que el problema de él es justamente con la religión. Ellos son los que de alguna manera generan esa fragmentación en la personalidad de Pablo, porque él dice, o lo vemos nosotros, de que él los describe, ¿no? Gente que lo abofeteó, lo humilló, lo encarceló, lo difamó, lo persiguió. Entonces él describe un mensajero de Satanás que me abofetea de tiempo en tiempo. Y dice, yo he orado a Dios, porque él, claro, él ya no quería tener más encuentros de ningún tipo con ese tipo de mensajeros. Y él dice, y Dios me ha dicho, bástate con mi gracia. Claro, lo que Dios le ha dicho es que los tiene que amar, que era la dimensión de amor que a él le faltaba desarrollar, ni más ni menos, ¿sí?, que con ellos. No solo con ellos, sino con los gobernantes. Específicamente un género, podríamos decir, de error, que se llama orgullo. Él dice, para que yo no me enaltezca por causa, ¿sí?, de mi revelación. Claro, o sea que él se enaltecía en algún momento, fluía como una especie de orgullo natural en él, que es parte de nuestra naturaleza, y de repente cuando Dios quería tratar ese orgullo en él, ni más ni menos lo que Dios hacía era que se encontrara con otros orgullosos. Entonces era orgulloso versus orgulloso. Entonces, claro, eso producía de alguna manera un choque, un golpe, donde él era tratado de una debilidad. Entonces todos tenemos esas debilidades. Yo considero que tengo una. Por eso me identifico mucho con los mexicanos o con una parte de los mexicanos. Yo le decía a Efraín que a veces me cuesta mucho, como podríamos decirlo de alguna manera, manejar, a lo mejor por mi naturaleza, por el ámbito donde fui criado, por los códigos con los que me formaron, sobre todo mis abuelos, mis tíos y todo ese mundo familiar que me rodeaba. Me cuesta mucho lidiar con la gente que no tiene palabra. Me cuesta mucho lidiar con la gente que es miedosa, tímida, con los hombres que no te pueden decir las cosas verdaderamente mirándote a los ojos, la gente que no te mira a los ojos. Me cuesta muchísimo lidiar con ese tipo de personas a pesar de que estoy aprendiendo a amarlos. No puedo decir que ya lo superé. Estoy diciendo como Pablo, ¿no? No creo haberlo alcanzado, sino que estoy en vías de desarrollo. Pero creo que hay algo que se ha perdido en este tiempo, y usted creo que lo conoce, y tiene que ver con la hombría. La hombría se ha degradado de alguna manera en la vida de los hombres, aquellos seres a los que Dios puso por cabeza. Y, y si bien el pecado no se debería clasificar, pero la Biblia lo clasifica el pecado. La Biblia habla de pecado que es de muerte y de pecado que no es de muerte.
Entonces, cuando nosotros vemos cosas, que de hecho hay mucha gente que me ha pasado factura por decir este tipo de cosas, pero cuando uno lo ve en la Biblia, uno ve a un hombre como David que comete un pecado y ve a un hombre como Saúl que comete otro pecado. Pero no podemos negar de que uno fue el que desencadenó más consecuencia que el otro, a pesar de que para nosotros el de uno de ellos es más grave que el del otro. Cuando nosotros vemos el pecado de David, para nosotros es más escandaloso e incluso es un pecado de sangre porque él mandó a matar a Urías Eteo. Sin embargo, el pecado de Saúl desencadenó mayores consecuencias. Yo sé que mucha gente, escuchen, y no estoy justificando nada, ni a nadie, ni nada por el estilo, pero le estoy diciendo las cosas tal cual las vemos y las leemos en la Escritura. Aunque nuestra mente choque, como quiera que sea. Pero nosotros sabemos de que a David, sí, se lo juzgó porque de alguna manera cometió un adulterio. Pero a Saúl se lo juzgó porque Saúl era traidor por naturaleza. Entonces es importante que nosotros entendamos ese concepto. Hay algo que es muy grave en la tierra, que de alguna manera lo traemos desde la preexistencia y tiene que ver con la traición, tiene que ver con la rebelión. Porque para muchos en esta era en la que nosotros vivimos, hay cosas que son más pesadas que otras, pero en realidad la Escritura se antepone a esto y dice la Escritura de que nosotros cambiaríamos el valor de las cosas, que a lo malo le llamaríamos bueno y a lo bueno le llamaríamos malo. Eso quiere decir que nosotros tendríamos una concepción diferente, ¿sí?, de la magnitud de las cosas. Así que eso es normal que realmente ocurra. Entonces, de alguna manera tenemos que recuperar nosotros la concepción y los valores de las cosas. Y tenemos que reconocer de que hay cosas que afectan directamente a nuestra naturaleza, que son muy difíciles de cambiar y que afectan a nuestra naturaleza y por sobre todas las cosas al posicionamiento que Dios nos quiere dar. O sea que lo que hizo David no afectó directamente o no atentó contra el posicionamiento que Dios le quería dar. Pero lo que hizo Saúl lo descalificó definitivamente para que Saúl siguiera ocupando la posición que el Creador quería darle. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que de alguna forma rever todos esos conceptos. Cuando nosotros miramos la Biblia describe nuestras naturalezas. Voy a mencionarle algún texto para que lo podamos ver juntos. Diga conmigo mi naturaleza. Nuestra naturaleza. Y sobre todo lo menciona en el libro de Apocalipsis. Lo vamos a ver ahí. Apocalipsis capítulo 4, verso 7. Lo que yo quiero mostrarle, voy a decir algo a pesar de que dicen que el que aclara oscurece. Pero quiero dejar algo claro porque lo que acabo de mencionar, no es que estoy justificando a David en ningún caso, ni a nadie en ningún sentido, sino que estoy tratando de trasladarle el concepto, ¿sí?, de lo que de alguna manera tiene que ver con la magnitud de las responsabilidades. Y usted va a decir, ¿y por qué se identifica con los mexicanos? Porque yo he visto, por algo, México tiene una característica que por supuesto en un sentido es negativa, ¿sí? Se conoce mucho este país por la violencia, se conoce este país mucho por eso en el resto del mundo. Pero eso habla de la naturaleza del mexicano, ¿sí? Habla de alguna manera, imagínese si ese potencial, si ese caudal de capacidad lo utilizamos para hacer el bien. ¿Se imagina usted verdaderamente? Pero claro, necesitamos que gente con esos códigos, con ese temperamento, con esa, de alguna manera, esa serie de cualidades que el Creador les ha dado, que están siendo mal encausadas o mal utilizadas, se utilicen para hacer el bien. Por mientras, el liderazgo que tenemos, estoy generalizando, ¿sí? Yo sé que hay excepciones y de hecho yo sé que esta casa es una de ellas, pero mientras tanto lo que se ha convertido es una parte de eso y no se han convertido todavía los que se tienen que convertir, que son los Pablo, ¿no?, los Saulo, los hombres que de alguna forma le van a aportar tanto al evangelio. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros vemos todavía un liderazgo emergente que le falta pulimentar su carácter en áreas muy claves, que tienen que ver de alguna forma con aquel trato con la sociedad y con los seres humanos que es lo que nos va a ayudar a nosotros a desarrollarnos, a crecer, a multiplicarnos, a ser de testimonio, a sorprender a la humanidad para que la humanidad diga, wow.
ahí hay algo grande de parte de Dios, ¿no? Dios hace cosas realmente gloriosas en la vida del hombre, cómo lo transforma. Y hay cosas que nosotros no podemos perder. La Biblia dice claramente, claramente, de que los violentos arrebatan el reino. Habla de una naturaleza, habla de una violencia. Yo recuerdo la época, que ya han pasado muchos años, cuando yo me convertí, una de las peores cosas que me pudo haber pasado, y lo digo desde el corazón, es haberme encontrado con gente que domesticó mi don. ¿Sí? No lo tendrían que haber dejado salvaje, tendrían que haberlo dejado con toda la violencia, porque eso era lo que me daba resultado, era lo que me hacía llegar a las personas, pero me domesticaron, entré prácticamente, ¿sí? Entré prácticamente con una violencia y de repente salí como un gatito domesticado. Entonces, nos hacen ese tipo de cosas, el liderazgo nos hace ese tipo de cosas cuando el liderazgo ha perdido de alguna manera esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos? Estamos en una casa privilegiada, estamos en un lugar clave donde de alguna forma nos van a ayudar a recuperar nuestra naturaleza. Nosotros no somos gente débil. Diga conmigo, yo no soy débil. Nosotros no somos gente débil, así que no se muestre de esa manera. Nosotros somos gente fuerte. Y el amor es lo que más fuerte te puede hacer. Es importante que entendamos el concepto, porque la gente ha entendido o ha pensado de que el evangelio los hace débil, ¿no? Que agachamos la mirada en cualquier momento o delante de cualquiera, que cualquier cosa nos ofende, que andamos por la vida como víctimas, que andamos heridos, sufridos. Pero eso no es el evangelio. El evangelio te hace gente fuerte. No te hace un derrotado, te hace un vencedor. No eres el hazmerreír de la sociedad. Eres alguien muy, pero muy fuerte en Dios. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que aprender de alguna manera a interpretarlas. Ok, no quiero entrar en el mensaje. Apocalipsis capítulo 4, entonces, la Biblia menciona, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 4, verso 7, describe la naturaleza, ¿sí? De las cuatro, escuche esto y valga la redundancia, de las cuatro naturalezas que experimentamos los seres vivientes. ¿Sí? 4, voy a mencionarla. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Diga conmigo, un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volante. ¿Por qué le leo esto? Porque el libro de Apocalipsis es un libro escatológico que describe de alguna manera la connotación de los seres vivientes. Estas naturalezas, sí, por eso son 4, porque 4 es plenitud. Por eso los 4 son puntos cardinales del planeta. Entonces necesitamos entender de que estas naturalezas todos las tenemos de manera equilibrada, pero siempre predomina una. ¿Sí? Entonces hay gente que predomina la primera naturaleza, gente que predomina la segunda, gente que le predomina la tercera y pueblos a los que les predomina la cuarta. Cuando a mí me preguntaron hace muchos años, de hecho cuando yo comencé con el trabajo apostólico hace unos 20 años, una de las cosas que me pasó es que me identifiqué profundamente con el águila, pero no porque me gustara el águila calva o porque hay gente, yo he notado, después yo he visto mucha gente que dice, bueno, nosotros somos ministerio apostólico, ¿qué hacemos? Ponemos el águila y te ponen el águila en una foto, eso es fácil. Uno copia un águila de internet, una foto, la pone en su no sé, en su logo, en su red social, en el logo del ministerio. Pero cuando yo me identifiqué con esto, yo me identifiqué por argumentos escriturales, por mi naturaleza, no por una cuestión de simpatía o porque todo el mundo. De hecho, mi trabajo es magisterial. Sabemos nosotros que mucha gente relaciona el águila con la labor apostólica y relaciona el león con la labor profética, pero yo me identifiqué con el águila porque creo que eso es lo que predomina en mi naturaleza. ¿Y qué es lo que estoy tratando de hacer en esta mañana? Que usted identifique cuál es la naturaleza predominante en usted. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque en el pueblo de Dios, una de las cosas que tiene que ocurrir es que tenemos que recuperar la identidad. Tengo que saber cuáles son mis dones. Tengo que saber cuál es la naturaleza predominante en mi vida. Porque no hay nada más triste que andar por la tierra y doblemente triste como un evangélico religioso sin saber quién soy. ¿Me está entendiendo? Vaya y pase la gente que nunca ha tenido un conocimiento de la verdad, pero en nosotros
que estamos domingo a domingo recibiendo, adorando, cantando, saltando, escuchando mensajes, que no tengamos claro cuál es nuestra naturaleza, es una cosa muy dolorosa. ¿Está conmigo? Yo quiero que usted lo toque por favor al vecino y dígale con mucho respeto, cabezón, ¿cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es? Es importantísimo que entendamos cuál es nuestra naturaleza, que la naturaleza que predomina en nosotros. Ahora, déjenme explicar algo. La Biblia está llena de sombras y de figuras. De hecho, voy a decirle una cosa. En los años que vienen, en los postreros días, va a ser muy difícil exponer la palabra si no estoy familiarizado con las diferentes formas de interpretación bíblica. O sea que tengo que familiarizarme con las formas, escuche esto, más insólitas, pero de alguna manera pensadas en la mente de Dios, de exposición bíblica o de comprensión, como usted quiera llamarle, o de interpretación bíblica. Por ejemplo, yo pensaba hace un tiempo atrás y hablábamos con algunos hombres de Dios, y yo les decía de que la teología nos enseñó determinadas cosas que nos cuadriculó. Por ejemplo, nos dijeron a nosotros una frase que no es bíblica en ningún caso, es una interpretación humana. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Pero no es así. Déjenme decirle la verdad. La Biblia está llena de argumentos bíblicos que para poder interpretarlos necesito descontextualizarlos. Si no, no los puedo entender, no los puedo interpretar. Entonces son dichos, palabras, menciones de Jesús, de los profetas o de los patriarcas en la Escritura, que para poder entenderlos los tengo que descontextualizar, porque si yo me rijo por el contexto, no los puedo entender. Voy a darle un ejemplo muy sencillo. Escuche esto. Cuando usted lee Ezequiel 28, la Biblia comienza hablando del rey de Tiro. Está hablando de un ser humano, está hablando de un hombre. Pero usted entiende que está hablando de Satanás el diablo, ¿o no? Bien, ¿por qué entiende usted que está hablando de Satanás el diablo? Porque usted aplica una ley que se la conoce. Número 1, descontextualización. Y número 2, una ley de múltiple referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en una expresión te está hablando de dos cosas simultáneas. Está hablando del rey de Tiro, pero también está hablando de ¿quién? ¿Usted sabe que hay corrientes religiosas que no creen que Satanás existe? ¿Sabía eso? Sí. ¿Y sabe por qué lo creen? Porque la Biblia no lo menciona, a no ser en el Antiguo Testamento que se pueda leer a través de la ley de múltiple referencia o de la descontextualización. Hay gente que te va a pelear, ¿sí?, a hierro, de que ahí no está hablando de Satanás, sino que está describiéndolo de forma negativa al rey de Tiro. Pero está hablando de Satanás y está hablando de los dos. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicarle? Que hay cosas que si no aplicamos leyes de múltiple referencia, ley de múltiple referencia inversa. Por ejemplo, déjenme, mediten algo. Si yo le hablo a usted, o alguien le habla, o alguien lo sueña, o alguien le profetiza, de repente sobre una serpiente que lo está rodeando, asediando, o que está en usted, en su hogar, o en algo de su ámbito, ¿qué es lo que se le viene a la mente a usted? ¿Algo bueno o algo malo? Malo. ¿Pero eso es absoluto? Y yo le digo a usted, tuve un sueño precioso contigo. Y usted me dice que vi una serpiente visitando tu casa. ¿Qué es lo que usted piensa? Este se volvió loco. Porque una serpiente en su cerebro es ¿qué? Algo malo. Pero pregunto, ¿es absoluto la idea de que la serpiente es mala en la Biblia? Piénselo. Quiero que piensen por un momento. Dios le dijo a Moisés que preparara una serpiente de bronce y que la erigiera en el desierto. Y cuando la gente fuera afectada por las serpientes naturales o biológicas, que mirara a la serpiente de bronce y se salvarían.
Pero de repente, claro, usted le habla a cualquiera de la serpiente, no, la serpiente es mala, pero la serpiente, si nosotros estuviéramos con Moisés y le dijéramos, ¿qué pensaba de la serpiente? Diría, nos salvó la serpiente en el desierto. La Biblia dice, la Biblia clara, de hecho la Biblia aclara un misterio, pero no lo quiero confundir. Pero la Biblia dice que así como la serpiente, ¿no?, fue erigida, así el Hijo del Hombre tiene que ser ¿qué? Levantado. Claro, entonces quiero que entendamos de que aquello que hizo Moisés en el desierto ya era una sombra y una figura de lo que pasaría con nuestro Señor Jesucristo. Ok, pero cerremos ahí para que usted no se confunda, porque ahí hay un misterio muy grande. Pero quiero que entienda conmigo entonces lo siguiente. Tiene que ver con que nosotros necesitamos una mente más dinámica y flexible para entender las Escrituras. Entonces yo quiero mostrarle algo a través de la Escritura que lo preparo antes, porque si no entendemos esos conceptos, va a decir, ¿y de dónde está construyendo este hombre este mensaje? Pero piense conmigo, diga conmigo mi naturaleza. Quiero que me acompañe por un momento, porque yo entiendo de que mucha gente de los que estamos acá tenemos esta naturaleza. Si no la tenemos como predominante, ¿sí?, tenemos de todas maneras que tener vestigios y tenemos que tener ámbitos, ¿sí?, o características de esta naturaleza. Diga conmigo el águila. El águila. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención, venga conmigo al libro de Éxodo, por favor. Vamos a ver algo importante ahí, ¿sí? El libro de Éxodo, o a ver, déjenme mostrarle algo que creo que es importante. En el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 4, dice algo importante ahí. Éxodo, capítulo 19, verso 4. Dice entonces, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces, esto es importantísimo que nosotros entendamos la naturaleza de las águilas o la naturaleza esta de águila tiene una característica fundamental. Fíjese lo que dice la Biblia en el libro de Oseas, que está conectado directamente. De otra manera, pero al fin es lo mismo. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. ¿A quién está utilizando Dios? ¿Quiénes son esas cuerdas? ¿Cómo? Humanos. Dígalo conmigo. Humanos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Pero ahora la Biblia me da un detalle muy profundo al respecto, porque dice entonces lo siguiente. Mire lo que dice, por favor. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila para atraerlos a mí. Entonces, dentro de esos humanos que describe Oseas, que son los seres que Dios utiliza para llevar a hombres delante de Dios, esos hombres tienen una característica específica, ¿sí? La naturaleza de ¿qué? Del águila. Dígalo conmigo, del águila. Por eso es tan importante la naturaleza del águila en nosotros y porque todos tenemos que tener parte de esta naturaleza, que si no desarrollamos esto de alguna manera, directa o indirectamente, estamos negando nuestra naturaleza, o sea que estamos negando nuestra identidad. O sea, déjenme que se lo explique. Usted no es lo que usted cree que es. Lo que usted es hoy lo ha desarrollado o lo ha cincelado la sociedad y el entorno suyo. Lo que usted es hoy se llama personalidad. Y la palabra personalidad viene de la palabra máscaras. Esa es la raíz etimológica de la palabra personalidad. Entonces, usted necesita no manifestar algo exterior como una máscara o una personalidad cincelada por el ambiente exterior nuestro. De hecho, nosotros somos según nos trató el ambiente, según el estrato social donde nos desarrollamos, según el ambiente de oportunidades que tuvimos, según el afecto que recibimos, pero eso no es usted. Usted es, de alguna manera, eso. Usted tiene que aprender a guiarse con ojos cerrados. Usted tiene que aprender a leerse escrituralmente. ¿Se entiende?
O sea, usted no es lo que cinceló la sociedad o el entorno que lo cinceló. Usted es lo que Dios dice que es. Y Dios dice que usted tiene una naturaleza. Y en su naturaleza tiene la naturaleza del águila. Y el águila tiene la capacidad de superponerse, de irse por arriba de las circunstancias climáticas, de sobrevolar las situaciones. Nosotros, cuando no hemos entendido nuestra naturaleza, nosotros somos altamente afectados por la climatología. Somos débiles frente a lo que pasa a nuestro alrededor. De hecho, lo que pasa a nuestro alrededor nos sigue cincelando, nos sigue afectando, nos sigue hiriendo, nos sigue lastimando. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero dígalo conmigo, yo soy águila. A ver, tóquelo al vecino y dígale con mucho respeto, cabezón, tú eres águila. Por favor. Quiero que entienda la importancia de descubrir nosotros nuestra identidad. Entonces nuestra identidad cuando llegamos al Evangelio tiene que ser leída, tiene que ser, dígalo conmigo, revelada. Nuestra identidad tiene que ser revelada. Dios no puede revelar, escuchen esto, nuestra identidad a otros si primero mi identidad no se me ha revelado a mí. ¿Me está entendiendo? Entonces, voy a hablarlo de esta manera, usted lo va a entender más fácil. Es maravilloso lo que le pasaba a Jesús. Jesús le dice a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Algunos de los profetas, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Salta Pedro y dice, tú eres el Cristo. Entonces Jesús, un alto instrumento del Creador en la tierra, le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Se produce una revelación mutua de sus naturalezas. Pero primero Pedro reconoce la naturaleza de Jesús para que Jesús luego pueda reconocer su naturaleza. ¿Qué es? Escuche esto, lo que nos ocurre a nosotros. Vamos por la vida, nadie puede venir al Evangelio si no tiene una revelación primero de tu naturaleza. Escuche esto, es importante que entendamos. La gente no puede tener una revelación mística de Cristo si no tiene una revelación de Cristo en tu vida. Entonces, ¿por qué no se produce eso? Porque la gente que anda portando, entre comillas, a Cristo no tiene una revelación de su propia personalidad o identidad en Dios. Entonces, cuando yo me paro frente a la gente no puede tener una revelación de mí, porque yo no la he tenido de mi propia persona. Nosotros queremos que la gente adopte o se sumerja en una teoría, pero la gente necesita tener una revelación. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me convertí al Evangelio, una de las cosas que a mí me impactó de mi pastor, que por cierto un hombre muy modesto y humilde, zapatero, una de las cosas que me impactó fue su mirada. Yo no creía que existían hombres con ese corazón en la tierra. Yo no sabía que existían. De repente me encuentro con uno y digo, wow, este no es de la tierra, pero en realidad era un humano. También tenía defectos, pero tenía algo que era muy impactante. Su presencia, su corazón, su actitud, su silencio frente a la adversidad, su forma de entender la vida, su forma de abrazarte, de mostrarte su amor, su cariño, y eso impacta. Entonces no puede, escuche esto, yo tuve una revelación de Dios a través de la vida de un hombre. Es lo que a la mayoría de nosotros nos tiene que pasar. Entonces, como resultado, vemos nosotros lo que ocurrió ahí, lo voy a leer. Y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esta naturaleza, nos volvemos altamente efectivos dentro del reino para poder llevar a la gente desde Egipto a los brazos del Padre. Yo quiero que usted se lo diga al vecino con mucho respeto. Dígale, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Pero necesitamos trabajar en nuestra ¿qué? Nuestra naturaleza. Necesito que aflore verdaderamente tu naturaleza. ¿Cuál es el estorbo más grande para que se manifieste tu naturaleza? ¿Cuál es? Tu personalidad. Tu personalidad va a intentar eclipsar. Tu personalidad es lo que cinceló el enemigo en tu vida. Desde que estabas en el vientre, te hablaron de una manera, te hicieron ver las cosas de una forma, te llevaron a un nivel de comprensión, te entregaron un determinado mensaje. La sociedad, todo tu entorno te cinceló de una forma y desarrollaste lo que eras hasta ayer o hasta hace unos minutos. Diga conmigo personalidad. Entonces la personalidad es algo externo, ¿sí? La naturaleza tiene que ver con tu esencia, algo que Dios depositó antes de la fundación del mundo. Por eso Él nos pide que seamos espirituales, para que pueda aflorar ¿qué? La naturaleza. Diga conmigo la naturaleza. La naturaleza del Creador en nosotros. Eso es lo que te hace auténtico.
Eso es lo que te hace diferente al resto. Eso es lo que no, eso es lo que te deja de ser en tu vida serial. Hoy somos seriales porque nos parecemos todos. ¿Sí? Sí, hoy somos seriales. Pero cuando de alguna manera manifestamos esa naturaleza, manifestamos la diga conmigo, originalidad. ¿Queremos ser originales o no? Si usted va a ser original, usted tiene que tener una manera de exponer la verdad personalizada. O sea, usted no puede exponer la verdad como yo la expongo, ni la verdad como la exponen otros. Usted tiene que tener una forma personalizada de exponer la verdad. Dios le tiene que dar a usted su forma genuina, única, ¿sí? Escuche, universal. Porque cuando somos genuinos nos volvemos universales. O sea que no le vamos a predicar o no vamos a compartir solamente con un estrato social o con un núcleo o un sector de la sociedad. ¿Por qué? Porque la originalidad te hace trascender todas esas barreras o limitaciones sociales. ¿No le pasa a usted de que a veces solo nos relacionamos con un tipo de persona? Por ejemplo, hay gente que tiene una facilidad para relacionarse con un determinado área de la sociedad. Por ejemplo, voy a hablar de mí. Cuando yo me convertí al evangelio, yo creía que yo tenía que llevarle el evangelio solo a los delincuentes. Y Dios me dijo un día, no, Alberto, vos no sos solo para la cárcel. Levantar la cabeza, salí de la tienda, despertate. Me tuvo que sacudir porque yo no quería salir de ese ambiente. Yo creía que ese era mi ambiente exclusivamente y pasar a otro ambiente me daba miedo. Me sentía inseguro, no era el terreno que yo manejaba. Entonces, de alguna forma, Dios me tuvo que ir sacudiendo y he ido viviendo etapa en etapa donde Dios me va llevando a otras dimensiones para poder perder los miedos. Por eso es muy importante que nosotros hagamos miradas retrospectivas, o sea, que nosotros miremos hacia adentro de nosotros para poder descubrir esas naturalezas y reconocer de que Dios nunca te va a segmentar a un lugar o a un ambiente. Usted debería ser universal. O sea que usted no es solo para los mexicanos. ¿Se entiende, no? Usted no es solo para los de Peñasco. Usted debería ser universal. Por eso la Biblia dice que nosotros deberíamos hacer discípulos a todas las naciones. No es solo un sector de la sociedad, es a todos. Pero claro, llegar a todo es un desafío personal. Porque uno dice, wow, yo tengo que renunciar a una serie de cosas personales, a límites mentales que yo mismo me los he trazado, que yo mismo los he aceptado en mi mente. Entonces necesitamos reconocer eso. A mí me costó muchísimo salir de ese ambiente. Escuche, a mí me costó muchísimo salir de determinados ambientes e ir a próximas etapas. De hecho, creo que estoy en una etapa donde de alguna forma Dios me está sacando de ser exclusivo en un ambiente para introducirme también en otro. Y eso es una gloria, porque siento que hay una superación y eso se tiene que anhelar. Diga conmigo la superación o autosuperación. No estamos para superar a nadie, estamos para autosuperarnos o superar el que éramos ayer. ¿Está listo para que hoy superemos lo que ayer éramos o lo que éramos hasta hace unos minutos? ¿Cómo lo vamos a superar? Escuche esto. Es un ejercicio muy sencillo. Tengo que leer mi naturaleza y luego trabajar para aplicar esa naturaleza. En el ámbito del fitness, ¿sí? Dicen que nuestra musculatura tiene memoria. Eso quiere decir que cuando usted se pone a trabajar su cuerpo comienza a tomar, ¿verdad, Efren? Sí, rápidamente la musculatura. Escuche, en el mundo espiritual pasa lo mismo. Su ser interior tiene memoria. O sea que usted era algo, usted era un atleta. Espiritualmente hablando, usted era un atleta, usted era universal, usted no tenía límites de ninguna índole. Entonces tengo que empezar ese ejercicio cuanto antes. No le va a costar mucho. Rápido usted se va a poner en forma. Rápido usted se va a volver universal. Rápido usted va a adoptar la naturaleza que verdaderamente tiene. Pero esa naturaleza no está como en el caso biológico eclipsada por la grasa, sino que en el ámbito espiritual esa naturaleza está eclipsada por tu personalidad. ¿Está conmigo? Yo creo que usted me empezó a entender. Cierro la introducción entonces y nos metemos en el tema. Mire, nos quedan 20 minutos para compartir 12 puntos.
Ok, venga conmigo, por favor. ¿Está listo para que desarrollemos nuestra identidad? Lo primero que necesitamos al respecto, acompáñeme. Números capítulo 2, verso 25. Quiero mostrarle algo que es importantísimo. Números capítulo, ¿dije? Ok, Números 2, 25. Y vamos a leer Isaías 14, 13. Présteme atención, porque para poder, le voy a mostrar por qué mucha gente, el evangelio en la vida de ellos, ¿sí?, no los ha podido transformar. Y déjeme que le explique rápido. Vamos a empezar con un punto 1. Entonces, la bandera del campamento de Dan estará al norte. La bandera del campamento de Dan estará al norte. ¿A Dan se lo conocía o se lo relacionaba con qué animal? A Dan. Sí, con el águila. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos. ¿Está conmigo? Diga conmigo, al norte. Quiero que comprenda de que para que Dan pudiera ser Dan, tenía que asumir el diseño entregado por el Creador. Y el diseño entregado por el Creador diga conmigo, posicionaba. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no aceptamos la posición en la que Él nos quiere poner. Desde que nacemos, somos rebeldes a la posición en la que Él nos ha ubicado. De hecho, no le voy a hacer que levante la mano, solo le voy a hacer que usted medite por un momento. ¿A cuántos de nosotros Dios ha tenido que hacer un gran esfuerzo para reubicarnos en una iglesia para siempre? Y de hecho en algunos todavía Dios sigue trabajando. Y si estuviera con nosotros el Señor a nivel humano y le pudiéramos decir, Él nos diría, no sabe lo que me está costando esto. Claro, porque hay gente a la que le cuesta muchísimo que la puedan diga conmigo, ubicar. Por eso es que no pueden ser lo que Dios los llamó a ser. Porque en el diseño, escuche esto, mi posición altera mi naturaleza. ¿Está entendiendo? O sea, en pocas palabras, déjeme que se lo explique de otra manera. Si yo soy águila, necesito mi nido. Pero si yo soy águila y me ponen, ¿cómo se le llama al lugar donde están los cerdos? Chiquero. El hijo pródigo había nacido para ser águila, pero se fue a los chiqueros. ¿Se acuerda o no? Eso nos ocurre a nosotros. Tenemos problemas a la hora de, diga conmigo, posicionamiento. Por eso yo se lo voy a decir en mexicano. Usted no puede andar por la vida dando vuelta o con la familia como maleta de loco de un lado para el otro. ¿Se entiende? Usted se tiene que establecer. Yo quiero que se lo diga al que tiene al lado suyo. Establecete de una vez. ¿Se entiende? Establecete. Establecete. Bueno, en mexicano, establecete. En argentino, establecete. Es que necesitamos que la gente se establezca de una vez por siempre. Es que la gente se tira, escuche, es temporal, es migratoria. El águila no es temporal. Usted es águila, no golondrina. Por favor. ¿Se entiende? La gente es así. Quiero que comprenda lo importante. Por favor, diga conmigo mi posición. Isaías capítulo 14, verso 13. Vamos. ¿Quién fue el primero que perdió la posición o que abandonó la posición que le habían entregado? No, él no fue el primero. Léalo. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Tenemos una problemática muy grande para ocupar la posición que el Creador nos ha dado. Escuche esto, somos extremistas por naturaleza. O me bajo del nido y me voy al chiquero, o me bajo del nido y quiero sentarme en el trono. Son los dos extremos. Tenemos gente que se va y se entrega y se regala en la sociedad, o los otros lo que quieren, el púlpito, el poder, el gobierno, ser los mandamás, tener la última palabra en la casa, guiar al redil, al rebaño. Eso no se puede. Porque eso te hace perder tu naturaleza. Es importante que entendamos, diga conmigo, soy águila. Soy águila.
Es importante que entendamos, escuche esto, lo fundamental para desarrollar mi naturaleza es que yo aprenda a ocupar la posición que el Creador me ha dado. Hay gente que dice, bueno, de este punto podríamos sacar 3000 cosas, de la manera en la que nosotros perdemos el posicionamiento. Pero es importante que el posicionamiento lo podemos perder hasta en la mente, no solo con actos, e incluso con pensamientos. Por eso la Biblia dice, ninguno tenga, dice Pablo, un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. ¿Dónde se genera ese concepto? En la mente. Hay gente que se sienta en estos lugares, que lleva una semana, un mes, y dice, yo no debería estar acá. Yo debería estar parado allá adelante. Yo no sé por qué el pastor lo hace de esta manera, yo lo haría de esta otra. ¿Se entiende, no? Hay gente que habla de esa manera en su mente, que piensa de esa manera, y en su mente, recuerde que en el primer lugar donde usted va a recibir el posicionamiento y la manifestación de su naturaleza es en su mente. No es que van a venir ángeles de afuera y van a decir, tú eres águila. No, esto empieza creyéndomelo yo en mi interior. Entonces mi mente al respecto tiene que estar altamente sana. Así que dígale al que tiene al lado suyo, cuida la posición. ¿Está conmigo hoy? ¿Sí o no? No lo noto convencido. No sé si quiere que cambiemos el predicador o qué. Ay, Dios. Ok, venga conmigo, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 1, verso 23. 2 de Samuel, capítulo 1, verso 23. Voy a decir un montón de cosas que tienen que ver con... ¿Está listo para que saquemos nuestra naturaleza? Entonces, nuestra naturaleza como águila depende de que yo aprenda a estar en el nido y que aprenda a interpretar el águila que me cubre. Por eso dice la Escritura que así como el águila excita la nidada. ¿Para qué la excita la nidada? Para que vuele. Le acondiciona el nido primero para cubrirlos y luego para que vuele. O sea que tiene que haber una estrecha conexión entre el águila que cubre y entre los polluelos. ¿Está conmigo? Y eso tiene que ver con el sentido común. Yo tengo que reconocer si soy polluelo. Y tengo que desarrollar una sensibilidad cuando me están diciendo, ahora, este es el momento de lanzarte, este es el momento de agachar la cabeza. ¿Vio que hay etapas donde hay que agachar la cabeza? Es como en el frente de batalla. Hay gente que le dicen agachar la cabeza y ellos sacan la cabeza y se la vuelan. Sí, es el momento de agachar la cabeza, es el momento... Escuche, es el momento de estar en la trinchera, es el momento de agazaparte, es el momento de camuflarte, es el momento de la formación en secreto o en silencio. Lo digo todo esto para que nadie se tome atribuciones y termine perdiendo la posición, tanto en un extremo como en el otro. Ok, pero hemos dicho mucho al respecto. Vamos, sigamos. Dice, Saúl y Jonatán, amados queridos, inseparables en su vida, tampoco fueron separados en su muerte. O sea que estos sí caminaron hasta que la muerte los separó. Y de hecho la muerte no te puede separar. Porque después de la muerte usted es reunido con los que usted ama. Pero la Biblia muestra de que Saúl y Jonatán... Ahora, ¿quién es el que se debía a quién? Digámoslo esto con detalle. ¿Quién es el que acompañó a quién hasta la muerte? Jonatán. Por eso Jonatán Jonatán tiene que haber sido mexicano. Jonatán lo acompañó a Saúl hasta la muerte. Fíjese lo tremendo que era este personaje. Por eso la Biblia describe que uno de los pocos con los que David se atrevió a hacer un pacto fue con Jonatán. O sea, David sabía que ese era de los que se subía y de los que no se bajaba, de los que se plantaba y de los que no los podías desarraigar con cualquier chisme. Pero hay gente así. Hay gente que es momentánea, hay gente que es circunstancial, hay gente que es flemática, ¿sí? Hay gente que es temporal, climatológica, no sé cómo decirle. Piense por un momento, pero Jonatán, el tipo lo acompañó hasta la muerte a Saúl.
Y no era fácil acompañarlo a Saúl. Le voy a decir la verdad, ni David lo pudo acompañar. Por eso Jonatán se merecía el respeto que se merecía de David. Porque David reconocía que Jonatán tenía algo que ni él lo había desarrollado todavía. Y lo acompañó hasta en su muerte. Pero eso sirvió para que Jonatán posicionara su descendencia para siempre. Eso fue lo que hizo que el rey David, cuando llegara donde llegó, dijo: quedado alguno de la descendencia de la casa de Saúl. Y le dicen: ha quedado uno, ni más ni menos que descendiente ¿de quién? De Jonatán. ¿Era casualidad? No, era Dios en sus designios. Y de repente lo trae, lo sienta a la mesa, lo bendice, y le aclara y le dice: tú siempre estarás sentado a mi mesa. Pero fíjese lo que es la naturaleza de un águila. Es importante que entendamos el posicionamiento y que entendamos los códigos de lealtad, que entendamos los códigos de convivencia. Entonces, cuando hay amor, no nos debería separar absolutamente nada. A ver, dígalo conmigo: cuando hay amor. ¿Qué es lo que lo llevaba a Jonatán a ser un hombre de la dimensión que era? ¿Que era muy valiente? ¿Qué era? ¿Y la Biblia lo describe como tal? La Biblia dice que cuando David habla de él, y si quieren búsquenlo, la Biblia dice que David dice: tu amor para mí era mejor que el de las mujeres. Imagínese, y no era homosexual. El tipo reconoce que el amor de Jonatán, imagínese lo que vivían esos dos. Dice: cuando caminábamos, porque ¿qué trae el amor cuando hay compañerismo? La revelación. Dice: caminábamos juntos y compartíamos los secretos de Dios. Imagínense lo que vivían eso. O sea que yo me imagino que era rema y rema entre ellos. ¿Por qué hoy día nos cuesta tanto a nosotros entender tantas cosas? ¿Por qué hoy día nos cuesta tanto a nosotros manifestar esa naturaleza que tenemos y en vez de funcionar como águilas sobre las tempestades y sobre las adversidades, casi nos comportamos como pollos? Casi. Esa es nuestra naturaleza prácticamente. Tenemos las alas, pero no volamos. Tenemos pico, pero lo usamos para picotear la basura. Cuando en realidad tendríamos que volar. Y no lo vaya a personalizar lo que estoy diciendo. Porque estoy grabando para el mundo entero. Quiero que entienda esto, porque alguno vaya a salir de acá y decir: wow, ¿y ahora cómo vuelo? No. Momento, que no es para usted personalizado. Pero sí es el momento importante de que nosotros entendamos de que tengo que sacar mi naturaleza. Yo quiero que le diga, esto hay que decírselo al vecino, póngale la manito en el hombro respetuosamente y dígale: vos no sos un pollo, así que empezá a volar, dígale. Las deslealtades, escuchen, tu naturaleza, escuche esto, tu naturaleza no es, escuche esto, la de la deshonra o la de la traición. Tu naturaleza es esa. Es importante que tú entiendas. Una de las cosas que estás haciendo cuando le das lugar a tu personalidad, a tus emociones, a tus sentimientos, es comportarte de forma contra natura. Porque tu naturaleza es la de leal. ¿O no? ¿Sufren los pastores las deslealtades? Azota esa calamidad a la iglesia. Por eso es importante que la gente aprenda a sacar su naturaleza de su interior, porque si no vamos a vivir un flagelo que va de menor a mayor, lamentablemente. Entonces la gente tiene que aprender cuál es su naturaleza y a leer cuál es su naturaleza. Diga conmigo, por favor: soy águila. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Bárbaro, ¿no? Entonces es importantísimo que nosotros entendamos lo que ocurre cuando desarrollamos esa naturaleza. Fíjense el vínculo que se puede generar entre un hombre y otro hombre de amor tan grande, donde yo ya no solo que tengo
cualquier personalidad, porque hay gente que en la personalidad somos débiles. De hecho, hay hombres que la mujer le dice, anda, vení, no vaya, no te congregué, esto, que pim, pum, pum, lo mueve como un... Pero cuando un hombre está claro, como en ese punto, mire que David tuvo mujeres y no tuvo una, pero nunca lo pudieron mover de la posición. Y tiene que haber sido un buen amante con sus mujeres, ¿o no? Pero también fue un buen amante con sus amigos. ¿Se entiende, no? ¿Por qué lo digo? Para que usted no vaya a ser víctima de ninguna forma de manipulación. Lo blanco es blanco, las cosas no se pueden manipular, pero existe muchísima manipulación muchas veces dentro del matrimonio incluso. Porque si alguien parara, imagínese lo que pasó con Ananías y Zafira, imagínese que esa mujer hubiera tenido esos códigos o ese hombre y le hubiera dicho, no, momento, que vos has dicho una cosa, no podés decir una cosa de frente y por la espalda decir otra cosa, acá hay que decir lo que es, pero no lo paró y se destruyeron los dos. Porque si uno se para, si uno lo previene al otro, por eso la Biblia dice que si uno se cae, el otro lo tiene que levantar. Pero cuando te empuja la otra parte a la desgracia, entonces no queda otra cosa que la destrucción inminente. Quiero que entienda la importancia. Diga conmigo, por favor, yo soy águila. Entonces, el matrimonio es un equipo, escuche esto, para defender los principios y empujarnos hacia la verdad, no para confabularnos en el error. Eso es importante que lo entendamos, porque hay gente que dice, no, yo tengo que estar con lo que él dice o con lo que ella dice, pase lo que pase. No, estás equivocado. Acompañalo hasta la muerte, siempre y cuando sean la verdad. Pero no te vas a poner, si el otro se tira del 7º piso, no te puede tirar con él. Ok, ¿me estoy dando a entender o no? Bueno, los noto así como muy tensos. ¿O será que está saliendo su naturaleza? ¿Ah? Ok. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 32, 11. Ya lo leímos recién, pero para dejarle todas esas naturalezas que tienen que emerger de nosotros. ¿Siente que esto va a fluir en nosotros? ¿Siente que esto lo tiene adentro, que ya como que está como un volcán ahí, ¿no? Que quiere salirte de adentro. Ok. Dije, escuchad cielos y dice y hablaré. ¿Ok? 11, sí es 11. 11, perdón. Ok. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¿Para qué los lleva sobre sus plumas? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Los lleva sobre sus plumas, ¿no? No por debajo. Hay un tiempo para estar por debajo de las alas y hay un tiempo para estar arriba. ¿Con qué fin los lleva? Ok, quiero que piense por un momento, escuche esto, de que una de las cosas que provoca este acontecimiento es vértigo, miedo, porque te están empujando ¿a qué? A enfrentarte con tu naturaleza. El problema que tenemos hoy día, que tenemos muchos ministros águila, que tienen clara su misión, ¿sí? Y que la misión que Dios nos ha dado es vertiginosa, porque la idea con usted no es mantenerlo acá toda la vida con un biberón, es que usted se desarrolle. Pero el problema con la gente viene cuando cambia de dimensión la cobertura. O sea, cuando te saca de debajo de las alas y te pone por encima para lanzarte a la vida, para lanzarte a desarrollarte o lanzarte a sacar tu naturaleza. Porque ahí es donde sale tu naturaleza. Cuando te sueltan, ahí empiezan a planear. Ok, pero mucha gente cuando la confrontan con su naturaleza, se enojan, se ofenden, tienen miedo. No quieren salir del nido, o sea, de su estado de confort. Es importante que usted aprenda de que si está acá, a usted lo tienen que enseñar a volar. Y usted no puede tener miedo a su naturaleza,
Usted se tiene que familiarizar con su naturaleza. Y usted tiene que saber que encontrarse con su naturaleza va a ser vertiginoso. Va a darle miedo. Sus emociones le van a jugar en contra montones de veces. Que usted venga a un lugar como este y en algún momento usted se sienta raro, que usted se sienta incómodo, es normal. Tóquelo al que tiene al lado suyo. Dígale lo que te está pasando en la mente y en el corazón. Es normal. Es normal. No te vas a morir, no vas a quedar en el camino, no te vas a caer de los lomos del águila y te vas a destruir. No, usted nació para pasar por todos estos momentos. Pero la gente tiene miedo, la gente tiene temor, tiene inseguridades, no, pero ¿cómo me están confrontando? ¿Pero cómo me están metiendo en semejante situación? Necesito entender el carácter del águila. Y para entenderlo lo tengo que leer en mí. Soy una de ellas. ¿Está conmigo? Déjeme dejarle un punto más, por favor, que se me fue la hora. Es Job 39, 27 en adelante. A ver qué dice el 27, 28. Se remonta el águila por tu mandamiento. ¿Por qué? Por tu mandamiento. Y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de lejos. Ok, vamos a entender entonces algo. En el 27 y en el 29. En el 27 se remonta por el mandamiento. ¿Y cuál es el resultado? El verso 29. Desde lejos, desde muy lejos, observan sus ojos. Dígalo conmigo, visión. A ver, dígalo de nuevo, visión. Entonces, cuando te quieren ubicar, voy a leer de nuevo el 27. Se remonta el águila por el mandamiento y pone en alto su nido. O sea que cuando te quieren ubicar, cuando el águila te quiere ubicar, cuando el apóstol, el pastor te quiere ubicar, lo quiere hacer con un fin. Verso 29. De que tus ojos sean abiertos y contemplen no de lejos, desde muy lejos, tu recompensa. Pero es que no puede pasar eso si no me dejo posicionar. Y una de las cosas que me va a posicionar es, dígalo conmigo, el mandamiento. Y ahí tiene un montón de connotaciones, pero escuche esto. Una de las cosas que yo veo dentro del mundo evangélico, el que yo llamo hipersensible. ¿Han visto esos evangélicos? Los evangélicos hipersensibles, ¿sí o no? Que no se los puede mandar. Porque se ofenden, se sienten, se descomponen, se deprimen. O sea, entonces uno dice, ¿cómo puede ser? En el trabajo reciben órdenes. En el ambiente social de alguien tenemos que recibir órdenes. Para eso están los sistemas, ¿no? Para eso están los sistemas administrativos, organizacionales, jurídicos, todo el ambiente. Pero en el reino, cuando estamos hablando de la parte más importante de mi ser, que voy a manifestar mi naturaleza, no puedo recibir órdenes. ¿Cuántas veces lo han visto al apóstol Pablo pidiendo por favor? ¿Lo ve usted diciéndole a un hombre, por favor, hace esto, por favor, anda acá, por favor, recibime lo otro, por favor, mándame la ofrenda? No. Órdenes. Porque el reino consiste en órdenes y los órdenes son normales. No debería haber pleitesía, ni política, ni diplomacia. Deberíamos ser directos, mexicanos ahí. Pero la gente pierde su naturaleza cuando viene acá. Y se ponen hipersensibles. ¿Viste cómo me habló el pastor? Ahora me deprimo. Entré en una depresión porque no me entendí con el pastor. Pero usted tendría que ser fuertísimo. Con una generación de gente hipersensible no podemos llevarla a ningún tipo de nido. Y cuando lo soltaba el nido se caen, se estrellan y se matan. No, se nos fue la mañana. Yo creo que Dios a usted le aceleró el reloj ese, ¿eh? Pero ¿me estoy dando a entender o no? Qué importante que es que saquemos nuestra naturaleza, ¿sabe? Las cosas que teníamos para visualizar.
Pero es importantísimo que usted entienda de que o saca su naturaleza o no va a volar nunca. No hay nada más doloroso que tener una naturaleza la cual es intuitiva, que sé que la tengo, pero vivir como otra cosa en la tierra. No hay nada más sufrido que no poder ser verdaderamente quien soy. Eso me hace un infeliz inmediatamente. Me frustro, me amargo. Y ahí viene la envidia, ahí vienen los enojos, ahí vienen las culpabilidades. Culpo a todo el mundo. ¿Sabe a quién es el primero que vamos a culpar? Al águila. Al águila. No. Todo el liderazgo evangélico frustrado no culpa al diablo. Culpan al águila. Mi pastor fue. Él no me tuvo en cuenta. Él me traumatizó. Responsabilizan al águila. Es importante que entendamos de que la responsabilidad de volar es suya. Es suya. Es importante que entendamos, porque está en usted. Indefectiblemente su naturaleza se manifiesta sola. La única forma de que no se manifieste es que usted le dé más lugar a lo que todo su entorno quiere cincelar que a lo que de forma natural fluye de adentro suyo. Está conmigo esta mañana para que le digamos al Señor, quiero volar definitivamente. Yo no sé cuántos años usted lleva en el Evangelio, pero usted tiene que volar. ¿Sí o no? Y cuando hablo de volar no estoy hablando de irse. Estoy hablando, se lo aclaro, sino que estoy hablando de que usted sea quien verdaderamente es, para que escuche. Punto 1, para que usted lleve a otros a Dios. Ese es el punto 1 que tocamos, ¿no? Fundamental. Segundo, para que usted se sienta realizado. Diga, no fue en vano para conmigo su gracia. O su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Quién dijo eso? Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo. Qué importante. ¿Está listo para que en esta bendita mañana le digamos al Señor, quiero volar? Quiero ser lo que Dios me llamó a ser. Póngase de pie. Padre, te queremos dar gracias en esta bendita hora. Gracias por este momento, por este alto privilegio, Señor Dios mío, y te pido perdón. Señor, de acuerdo a los principios que he visto, te quiero pedir perdón si no he sido sensible a tu voz. No he reconocido la ubicación que tú me habías dado. Si me he movido con facilidad del nido, Señor, te pido perdón en esta hora bendita. Recupero el lugar que me corresponde en Dios. Esta es mi casa, este es mi nido. Lo reconozco en esta mañana. Estoy en el lugar, Señor Dios mío, desde donde se va a manifestar, Señor, esa naturaleza gloriosa que tengo adentro. Este es el momento, este es el lugar escogido por el Creador para mi desarrollo y para mi evolución. Este es el lugar, Dios mío, que tú has señalado. Señor, yo reconozco tener parte de esta naturaleza. Tengo la naturaleza del león, tengo la naturaleza, Señor Dios mío, Padre del hombre natural, y tengo también la naturaleza del águila. Este es mi momento. Este es mi momento. Te pido perdón por eclipsar mi naturaleza. Te pido perdón. Yo quiero tirar mi máscara, mi personalidad. Quiero ponerla a tus pies en esta mañana. Quiero renunciar a ello. Reconozco que la sociedad me hizo algo desde niño, desde que estaba en el vientre de mi madre. Señor, reconozco que el infierno me quiso dar una forma, Señor, pero yo voy a manifestar tu imagen. Tu imagen es una de esas naturalezas que operan en mí. Y la sociedad te verá a ti cuando me vean a mí, Padre. Y podré decir como tú dijiste, cuando me ven a mí, lo ven al Padre. Esa es mi naturaleza en esta mañana. Esa es mi determinación, mi decisión. Iré por la vida volando alto. Me superpondré a la circunstancia. Volaré por encima de la adversidad, de la climatología, de cualquier cosa que afecte al resto de los que se mueven al ras de la tierra. Esta es mi mañana.
Este es mi momento. Soy águila. Soy águila. Hoy, Señor Dios mío, me familiarizo con mi naturaleza. Soy águila. Y te pido perdón si me he tratado como otra cosa. Te pido perdón si me he tratado como otra cosa. Si he volado de un lado para el otro como golondrina, te pido perdón en esta hora. Soy águila. Yo también necesito ver mi presa, mi futuro, mi recompensa desde lejos. Reconozco que he transitado esto sin ver la luz al final del túnel. Esta es la mañana donde yo estoy visualizando desde lejos lo que tú tienes para mi vida. Señor Dios mío, la distancia no es un problema. Yo quiero que visualices tu recompensa, porque el hecho de no verla cercana te ha cansado, agobiado, frustrado. Te adoramos. Dios está haciendo algo muy grande en nuestros corazones. Ve lo que Dios tiene para tu vida en el tiempo. Visualízalo. Tu profesión, tu carrera, tu trabajo, tu empresa, tu ministerio. Visualízalo. Tus hijos, tu matrimonio, tu economía. Visualízalo. Dios está ampliando el radio visual de tus ojos espirituales. Hay gente que va a visualizar lo que viene. Hay otros que estaban desalentados, pero ahora están visualizando lo que viene. Hay otros que desertaron porque no lo vieron. Nos estamos encontrando con lo que somos, con la naturaleza que tú me has dado. Quiero manifestar esa naturaleza en mi vida. Oh Rey, Dios está sanando gente hoy. Hay gente que estaba en una hipersensibilidad y se está sanando ahora, porque están entendiendo tantas cosas ahora mismo. Están entendiendo la razón de determinadas cosas, de situaciones, de momentos, de acontecimientos, de sucesos en tu vida. Y dice Dios: soy yo enseñándote a volar. No era el diablo, soy yo. Soy yo. No tienes que comprenderlo todo, tienes que creerlo. Oh Rey de Gloria, Padre, tu presencia nos está sanando ahora. Hay un manto de su gracia que nos está sanando ahora. Hay gente que se están reencontrando con lo que son definitivamente. Hay otros que se están viendo en la situación en la que ellos mismos se han puesto. Y dice Dios: te voy a hacer volar alto. Tu trabajo, tu ministerio, vas a volar alto. Te reconocerán de lejos. Verán tu naturaleza, te mirarán. Asombrará tu plumaje, tu sabiduría, tu visión, tu perspectiva.